Hola, bienvenidos a nuestro canal. Las palabras divinas, donde cada día podrás escuchar los relatos de la Biblia tal cual nos fueron entregados. Aquí podrás recibir las enseñanzas atemporales del Señor para reflexionar y encontrar la paz que tanto buscamos. Suscríbete a mi canal para que podamos seguir creciendo y cada día lograr que las palabras divinas lleguen a nosotros. Génesis 25. Abraham tomó otra esposa, cuyo nombre era Cetura. Ella le dio a luz a Zimrán, a Joksán, a Medán, a Madián, a Isbac y a Súa. Joksán fue padre de Seba y de Dedán. Los hijos de Dedán fueron los asuritas, los letusitas y los leumitas. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anoc, Abidá y Eldaa. Todos ellos fueron descendientes de Cetura. Abraham dio todo lo que tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas les dio regalos y los envió lejos de su hijo Isaac, mientras aún vivía, al oriente, hacia la tierra del oriente. Los días de la vida de Abraham fueron 175 años. Abraham murió a una edad muy avanzada, lleno de años, y fue recogido a su pueblo. Sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpelá, en el campo de Efrón, hijo de Zoar, el hitita, que está frente a Mamré. El campo que Abraham compró de los hititas fue para posesión de sepultura. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó junto al pozo del viviente que me ve. Esta es la descendencia de Ismael, hijo de Abraham, a quien Agar, la egipcia, sierva de Sara, le dio a luz. Los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres, según sus generaciones, son estos: el primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Kedar, Adbel, Mibsam, Mishma, Dumá, Masa, Hadad, Temá, Getur, Nafis y Cedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres, por sus aldeas y por sus campamentos, 12 príncipes según sus naciones. Ismael vivió 137 años. Luego murió y fue recogido a su pueblo. Esta es la descendencia de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo. Isaac oró a Dios por su mujer, porque era estéril, y Dios le oyó, y Rebeca, su mujer, concibió. Los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: «Si es así, ¿para qué vivo yo?». Y fue a consultar a Dios, y Dios le dijo: «2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor». Y cuando llegó el día de dar a luz, he aquí que había gemelos en su seno. Salió el primero, rubio, y todo él era como un manto de piel, y le pusieron por nombre Esaú. Después salió su hermano, traía su mano asida al talón de Esaú, por eso fue llamado Jacob. E Isaac era de edad de 60 años, cuando ella los dio a luz, y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo. Pero Jacob era varón pacífico, que habitaba en tiendas. E Isaac amaba a Esaú, porque comía de su caza. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y cocinando Jacob un potaje, volvió Esaú del campo, y estaba cansado. Y dijo a Jacob: «Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, porque estoy cansado». Por eso fue llamado su nombre Edom. Y Jacob dijo: «Véndeme en este día tu derecho de primogenitura». Esaú respondió: «He aquí, yo voy a morir. ¿Para qué me servirá el derecho de primogenitura?». Entonces Jacob dijo: «Júramelo en este día». Y él se lo juró, y vendió a Jacob su derecho de primogenitura. Y Jacob dio a Esaú pan y un guiso de lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su derecho de primogenitura. Génesis 26. Hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y Isaac fue a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y apareció Dios a Isaac y le dijo: «No desciendas a Egipto.
habita en la tierra que yo te diré. Emigra a esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas en tu simiente, por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Así habitó Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: Es mi hermana, porque temía decir: Es mi mujer, no sea que mueran los hombres a causa de Rebeca, porque era hermosa de aspecto. Y aconteció que, habiendo estado allí mucho tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miró por la ventana y vio que Isaac acariciaba a Rebeca, su mujer. Entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo: He aquí, ciertamente es mujer. ¿Por qué dijiste: Es mi hermana? E Isaac le respondió: Porque dije: No sea que muera yo a causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿Qué has hecho a nosotros? Ciertamente, uno del pueblo podría haber conocido a tu mujer, y tú habrías traído sobre nosotros un gran pecado. Y Abimelech ordenó a todo el pueblo, diciendo: El que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. E Isaac sembró en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Dios. Y el varón se enriqueció y fue prosperado, y fue haciéndose más y más poderoso, hasta que llegó a ser muy grande. Y tuvo posesiones de ovejas y posesiones de vacas, y mucha gente de servicio, y los filisteos le tuvieron envidia. Todos los pozos que habían abierto los siervos de Abraham, su padre, en los días de Abraham, los filisteos los habían cerrado y llenado de tierra. Y Abimelech dijo a Isaac: Apártate de nosotros, porque eres mucho más poderoso que nosotros. Isaac se apartó de allí y acampó en el valle de Gerar, y allí habitó. Y volvió a abrir los pozos de agua que habían sido abiertos en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cerrado después de la muerte de Abraham, y les puso por nombres los nombres que su padre les había puesto. Y los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Y los pastores de Gerar contendieron con los pastores de Isaac, diciendo: El agua es nuestra. Y llamó el nombre del pozo Esek, porque habían contendido con él. Y cavaron otro pozo, y también discutieron por él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y cavó otro pozo, y no pelearon por él. Y llamó su nombre Rehobot, y dijo: Porque ahora Dios nos ha hecho espacio y fructificaremos en la tierra. Y subió de allí a Beerseba. Y apareció Dios a Isaac aquella noche y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Dios, y plantó allí su tienda. Y los siervos de Isaac cavaron allí un pozo. Entonces Abimelech subió a él desde Gerar, y Ahuzat, su consejero, y Ficol, capitán de su ejército. E Isaac les dijo: ¿Por qué ven a mí, pues que me habéis aborrecido y me habéis echado de entre vosotros? Y ellos dijeron: Ciertamente hemos visto que Dios está contigo. Y dijimos: Haya ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, así como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te hemos dejado ir en paz. Eres ahora bendito de Dios. Y él les hizo fiesta, y comieron, y bebieron. Y se levantaron de mañana, y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió, y ellos se apartaron de él en paz. Y aconteció que, el mismo día, los siervos de Isaac vinieron y le dieron nuevas del pozo que habían cavado, y le dijeron: Hemos hallado agua. Y llamó el nombre de aquel pozo Seba. Por eso el nombre de la ciudad es Beerseba hasta hoy. Y cuando Esaú tenía 40 años,
tomó por mujer a Judith, hija de Beri, elitita, y a Basemat, hija de Elón, elitita. Y fueron de sagrado de espíritu para Isaac y Rebeca. Génesis 27. Aconteció que, cuando Isaac envejeció, y sus ojos se oscurecieron, de modo que no podía ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, «Hijo mío». Y él respondió, «Aquí estoy». Y dijo, «He aquí, ahora soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y caza para mí. Y hazme un guisado sabroso, como a mí me gusta, y tráeme para que coma, para que yo te bendiga antes que muera». Y Rebeca oyó cuando habló Isaac a Esaú, su hijo. Y fue Esaú al campo a cazar la pieza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, «He aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado sabroso, para que coma y te bendiga delante de Dios antes de mi muerte. Ahora, pues, hijo mío, oye mi voz en lo que te ordeno. Ve al ganado, y tráeme 2 buenos cabritos de las cabras, y de ellos haré un guisado sabroso para tu padre, como a él le gusta, y tú se los llevarás a tu padre, y él comerá, para que te bendiga antes de su muerte». Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, «He aquí, Esaú, mi hermano, es hombre peludo, y yo soy un hombre lampiño. Quizá mi padre me palpe, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición». Y su madre le dijo, «Sobre mí sea tu maldición, hijo mío, solo oye mi voz y ve y tráemelo». Y fue y tomó los cabritos y los trajo a su madre. Y su madre hizo un guisado sabroso, como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello con la piel de los cabritos. Y dio el guisado y el pan que había preparado en la mano de su hijo Jacob. Y él entró a su padre y le dijo, «Padre mío». Y él respondió, «Aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío?» Y Jacob dijo a su padre, «Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate, te ruego, y siéntate y come de mi caza, para que me bendigas». E Isaac preguntó a su hijo, «¿Cómo lo hallaste tan pronto, hijo mío?» Y él respondió, «Porque Dios, tu Dios, me lo envió delante». Entonces Isaac dijo a Jacob, «Acércate ahora y te palparé, hijo mío, si eres mi hijo Esaú o no». Y Jacob se acercó a su padre Isaac, y él lo palpó y dijo, «La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú». Y no le conoció, porque sus manos eran peludas, como las manos de Esaú. Y lo bendijo, y dijo, «¿Eres tú mi hijo Esaú?» Y Jacob respondió, «Yo soy». Y él dijo, «¿Cómo has hallado tan pronto la caza?» Y Jacob respondió, «Porque Dios, tu Dios, me lo envió». Entonces Isaac dijo a Jacob, «Acércate, te ruego, y déjame comer de la caza de mi hijo, para que yo te bendiga». Y Jacob se acercó a Isaac, y él comió, y trajo vino, y bebió. Y le dijo Isaac, «Acércate ahora y bésame, hijo mío». Y Jacob se acercó y lo besó. Y olfateó Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo, «Mira, el olor de mi hijo es como el olor del campo que Dios ha bendecido. Dios te dé del rocío del cielo, y de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Pueblos te sirvan, y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y los hijos de tu madre se inclinen a ti. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren». Y aconteció que, luego que Isaac hubo acabado de bendecir a Jacob, y Jacob apenas había salido de la presencia de Isaac, su padre, Esaú, su hermano, vino de su caza. Y él también hizo un guisado sabroso, y lo trajo a su padre, y le dijo, «Levántate, padre mío, y come de mi caza, para que me bendigas». Y su padre Isaac le respondió, «¿Quién eres tú?» Y él dijo, «Yo soy Esaú, tu primogénito». Entonces Isaac se estremeció mucho y dijo, «¿Quién es el que ha cazado y me ha traído?
Yo comí de todo antes que tú vinieses y le bendije, y será bendecido. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con gran y muy amarga exclamación y le dijo, «Bendíceme también a mí, padre mío». Y él dijo, «Vino tu hermano con engaño y ha tomado tu bendición». Y Esaú dijo, «¿No has reservado bendición para mí?» Isaac respondió y dijo, «He aquí, yo le he puesto por señor sobre ti, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, y le he provisto de trigo y de vino. ¿Qué haré, pues, por ti, hijo mío?» Y Esaú dijo a su padre, «¿No tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme a mí también, padre mío». Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre respondió y le dijo, «He aquí, será tu vivienda en el grosor de la tierra y del rocío del cielo de arriba. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y acontecerá que, cuando te agites, romperás su yugo de tu cuello». Y Esaú aborreció a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y Esaú dijo en su corazón, «Llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a Jacob, mi hermano». Y fueron informados de las palabras de Esaú, hijo mayor de Rebeca. Y ella envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo, «He aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti, proponiéndose matarte. Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz, y levántate, huye a Harán, a casa de Labán, mi hermano, y permanecerás con él algunos días, hasta que se apacigüe la ira de tu hermano, y se le quite el enojo que te tiene, y olvide lo que le has hecho. Entonces enviaré, y te traeré de allí, porque he de ser yo privada de vosotros ambos en un día». Y Rebeca dijo a Isaac, «Aborrezco de vivir a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de la tierra, ¿para qué quiero yo la vida?» Génesis 28. Isaac llamó a Jacob y le bendijo, y le mandó, diciendo, «No tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate y vete a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma para ti mujer de allí de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios Todopoderoso te bendiga y te haga fructificar y multiplicar, hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para que poseas la tierra en que habitas, que Dios dio a Abraham». E Isaac envió a Jacob, y él fue a Padán Aram a Labán, hijo de Betuel, el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Y Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padán Aram, para tomar de allí mujer, y que cuando le bendijo, le dio este mandamiento, diciendo, «No tomes mujer de las hijas de Canaán». Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y había ido a Padán Aram. Y Esaú vio que las hijas de Canaán eran mal vistas por Isaac, su padre. Entonces fue Esaú a Ismael, y tomó por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de las mujeres que tenía. Y Jacob salió de Beerseba, y fue hacia Harán. Y llegó a un lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel lugar, y las puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí, Dios estaba en lo alto de ella, el cual dijo, «Yo soy el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, y en tu simiente. Y he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho». Despertó Jacob de su sueño y dijo, «Ciertamente, Dios está en este lugar, y yo no lo sabía». Y tuvo miedo, y dijo,
cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y Jacob se levantó de mañana y tomó la piedra que había puesto a su cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y Jacob hizo voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y volviere en paz a casa de mi padre, Dios será mi Dios. Y esta piedra, que he puesto por señal, será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los pasajes de la Biblia. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo la palabra de Dios con amor y compromiso a través de nuestro canal. No olvides suscribirte. Esperamos que cada enseñanza fortalezca tu fe y te acerque aún más a su mensaje. Sigue con nosotros y continúa descubriendo la sabiduría y el poder de las Escrituras. Nos vemos en el próximo capítulo.